Buenos días. Señor rector, don Rodrigo Noguera, señor vicerrector académico, don Germán Quintero, señor decano, don Ignacio Restrepo, querido Rafael Ezcayar, cónsul general, embajador de España, querida María Lledó, nuestra vicecónsul y una compañera y funcionaria ejemplar, y que se siente aquí con los jóvenes y que seas un ejemplo para todos ellos. Querido Alberto Abello, director del Siglo, y last but not least, Vicky Lledó, que ha sido como directora de Relaciones Institucionales quien me convenció para que viniera a dar esta conferencia. Así es que si la cosa sale muy mal, la responsable es ella. Como decía Kennedy, la culpa es lo único que se regala. Pero citados todos ustedes y con su permiso, quiero saludar a todos los estudiantes y a todos los alumnos de la Universidad Sergio Arboleda, a la cual, vuelvo a repetir, Vicky me hizo amar y querer. Sois vosotros, son ustedes los verdaderos protagonistas de hoy, y si vengo aquí es por ustedes. Y como ha dicho el rector, yo no quiero que esto sea una conferencia, sino que sea un diálogo. Así es que le voy a hacer simplemente unos apuntes del título que hoy nos ocupa, y voy a intentar ser lo más breve posible para que después el diálogo pueda ser lo más vivo posible también. La razón que me llevó a proponer esta conferencia sobre la España ante el reto del del 2013 fue unas, creo yo, informaciones deformadas o por lo menos sesgadas de, como decía un expresidente español, la opinión pública y la opinión publicada. Y Alberto, no me estoy metiendo con usted, sino en general con lo que se publicaba en esos momentos sobre España. Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio y ver exactamente dónde estamos. Tampoco quiero que esto sea, porque soy el embajador de España, un acto de propaganda de cómo estamos haciendo las cosas, ni mucho menos, pero intentar poner las cosas en su sitio y que después cada uno saque las consecuencias que crea que son las necesarias. Voy a quitar esto aquí porque... Entonces, ¿por qué este año? ¿Por qué este año? Pues yo creo que en el año 2012, cuando llegó el gobierno del presidente Rajoy al poder, fue el año realmente del planteamiento de las reformas. Fue el año de la reforma estructural, de cuál va a ser su programa y cuál va a ser su política a lo largo de estos 4 años que tiene por delante, o que tenía por delante, ya que ahora ya tiene uno menos. Esta reforma estructural se tendría que consolidar en el 2014, que sería la que habría planteado 2 años antes, y el del 2015 probablemente, y según todos los pronósticos, sería el de un crecimiento sostenido de aquellas políticas que se aprobaron en el 2012. Entonces, ¿qué ocurre en el 2013? Y este es el gran reto. Y es que es cuando hay que poner en marcha esas reformas, realmente hacerlas realidad. Hasta ahora han sido simplemente los programas para poner en marcha una nueva política económica, una nueva política administrativa, una nueva política social, una nueva política exterior. Y todo eso, pues el papel, como dice el dicho popular, lo aguanta todo, pero ahora hay que implementarlo, hay que ponerlo en marcha. Las bases están hechas y ahora este 2013 es realmente el momento de que eso sea realidad. Entonces, yo voy a hablar un poco de la situación económica, de los instrumentos que tenemos, de lo que es el estado de bienestar, de las políticas en general y de la política exterior. Y todo voy a hacerlo en plan apunte. No voy a detenerme a fondo porque creo que ustedes conocen más o menos la realidad española y podemos profundizar en el diálogo. En el aspecto económico, se han producido una serie de mitos sobre la situación real de España. En primer lugar, se habló de nuestra deuda. Nuestra deuda era una deuda absolutamente imposible de manejar y estábamos poco menos que en una suspensión de pagos. Yo creo que la cosa no fue así. En primer lugar, porque estamos en la Unión Europea, y al estar en la Unión Europea tenemos una ventaja, y es que no podemos ni imprimir moneda ni hacer devaluaciones. Esto
evita el que nosotros tengamos un problema de inflación y que esta seguridad en el propio euro nos impide llegar a esta situación. Y además de ello, como el comercio exterior, del cual hablaré un poco más adelante, ha funcionado estupendamente en el tema de las exportaciones, ha hecho que prácticamente el 30% de nuestro PIB esté situado en el extranjero. Por lo tanto, nosotros no tenemos en estos momentos ninguno de los factores que pueden llevar a una quiebra de unos países que a lo mejor son más potentes que nosotros. Estoy pensando, por ejemplo, en Japón o en el Reino Unido, que sí tienen una capacidad para imprimir moneda y que ellos sí podían tener un caso de inflación o un caso de suspensión de pagos, precisamente porque si sus monedas y su economía se encuentran débiles, ellos no podrían salvar una crisis más que con imprimir más moneda y por tanto crear inflación. En segundo lugar, también se ha dicho muchas veces, y también es un mito, que el gasto de España era también absolutamente incontrolable, especialmente en las comunidades autónomas y sobre todo en la administración central, lo cual es también un mito, por no decir una mentira. Según la OCDE, el gasto público español es el más bajo de los países de la Unión Europea y la imposición fiscal va aparejada a este gasto público, que también es una de las más flojas, si no las más flojas, de la Unión Europea. Esto hace que los gastos públicos sean totalmente controlables en estos momentos y que realmente hayan permitido al gobierno actual tomar unas medidas precisamente de deflación de ese gasto y de disminución de la administración. Además de eso, ello lleva a que nosotros hagamos, como tenemos un pequeño gasto público basado también en unos salarios pequeños, en que España se haya convertido en estos momentos probablemente, según los informes también de la OCDE, en el país con el costo laboral más bajo y por lo tanto España tenga el costo laboral más bajo de la Unión Europea, incluido países, los recientes países del este europeo que se han incorporado a la comunidad recientemente. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Que nuestro modelo de crecimiento es el que más ha subido en la Unión Europea desde el 2008 hasta el 2012. Nosotros hemos subido un 18%, Alemania ha subido un 12% y Francia un 5%, por poner unos ejemplos. Es cierto que veníamos de una situación mucho más baja que estos dos países, pero los números son los que le acabo de decir. Con lo cual, pues bueno, países como Italia, que son más bien parecidos a nosotros, solamente subió un 4%, con lo cual eso nos permite ser optimistas para ver que nuestro modelo de crecimiento y sobre todo el modelo de crecimiento implementado por las medidas del 2012 por el gobierno de Rajoy, pues pueden dejar en cierta medida o dar una cierta esperanza en dejar a la crisis atrás en este año, si realmente se implementan las medidas tomadas en el 2012, que yo creo que sí va a ser así, como le diré más tarde. Esto se ha logrado con un gran sacrificio, efectivamente, porque ¿qué es lo que se ha hecho? Bajar los salarios. Bajar los salarios que hacen que seamos más competitivos en todo este mare magnum de la crisis que estamos hablando. Ello ha llevado a que hace unos meses algunos países y sobre todo la Unión, el Consejo, incluso llegó a hablar, y el Banco Central, de que España pudiese abandonar el euro. Eso creo que es absolutamente imposible, porque sería tal que España tuviese esa posibilidad de abandonar el euro que, y si no me corregiría Rafael Descallar, que ha sido embajador en Alemania hasta hace muy poco, si nosotros abandonamos el euro, el marco alemán revaluado, o lo equivalente en euros del marco alemán revaluado, subiría un 50% y las exportaciones bajarían más de un 40% del PIB alemán. ¿Por qué? ¿Por qué estas cifras tan enormes? Porque si nosotros abandonamos el euro, Italia forzosamente tendría que abandonarlo también. Por eso estas cifras. Con lo cual, hoy día para los bancos alemanes es mucho más barato sostener a España dentro del euro con una crisis o ayudarnos a financiar esa crisis que forzarnos a abandonar el euro. Además de ello, ello produciría
efectos colaterales, como por ejemplo sería romper la Unión Política Europea, que desaparecería, y unas crisis de consecuencias tales que son inimaginables y que no hay un solo gobernante en Europa que quiera o que hoy día acepte la posibilidad de que España abandone el euro, lo cual ha llevado a que los miedos que había también hace unos meses, y gracias a las medidas que ha tomado el gobierno, ni siquiera hoy en día ya se puede hablar o se hable del rescate. No es que esté excluido, pero ni siquiera el rescate del Banco Central o de las autoridades monetarias de Europa o de los otros países europeos ya hablan de este tema, porque España en estos momentos ha encontrado una velocidad de crucero económica que unos discuten y otros no, pero que es la que es, y sobre todo es una política seria y organizada hacia un repunte de nuestra economía. ¿Esto qué es lo que ha llevado? Pues a unos ajustes verdaderamente importantes en los gastos públicos y privados. Ha llevado a un descenso en 11% de ajustes en el PIB, que es una cosa que no han hecho ni siquiera las mayores economías en crisis del mundo, como por ejemplo pudo ser en su momento Estados Unidos hace 4 años, o 6 años, perdón, y el Reino Unido. Esto es para demostrar que en estos momentos España está haciendo un esfuerzo verdaderamente draconiano en sus gastos, lo cual nos va a permitir, y eso es el proyecto de gobierno, en crear 2 millones de empleos de aquí al 2020. Ello evita la suspensión de pagos, como he dicho antes, y la quiebra. Algunos calificadoras internacionales han dicho que España era un país de riesgo de inversión, lo cual yo creo que no es real, y nos compararon incluso con Rusia, con países como Kazajstán o como Rumanía. Hay que tener en cuenta que España no ha tenido en su historia más que una suspensión de pagos, y muy pequeña, en 1883, lo cual ni siquiera países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron esas suspensiones de pagos u otras latitudes, pueden presumir de llevar más de 100 años sin una suspensión de pagos. Es por todo lo que he dicho antes, por lo que no podemos devaluar, porque es lo que estamos en el euro, etcétera, es prácticamente, y nunca digas nunca, imposible que España devalúe. Perdón, que España se encuentre en una suspensión de pagos. Ello ha llevado a que realmente haya llevado un estímulo de la inversión extranjera en nuestro país, y así tenemos, por ejemplo, que en los últimos 3 meses, 3 grandes fábricas europeas de automóviles, Ford Europa, Nissan Europa, Renault y Citroën, hayan cerrado sus plantas en Europa, o casi todas, y se han concentrado todas en España, porque son unas grandes creadoras de empleo y de mano de obra en nuestro país, bueno, en el mundo entero, pero que hayan decidido utilizar España precisamente porque los bajos salarios y el costo hora trabajo es mucho más pequeño que en otros países europeos. Este estímulo a la inversión, y aquí me quiero referir un poco a Latinoamérica, hace que España sea el segundo país que han escogido los empresarios latinoamericanos para invertir después del Reino Unido. Hay muchas ventajas en España para invertir. Hay los estímulos a la inversión, la libertad fiscal para todos los negocios que se hagan en España, y los incrementos, la repatriación de capitales, cosas tan simples como el alquiler de oficinas. Hay que tener en cuenta que Madrid es la 38 ciudad del mundo para alquiler de oficinas y Barcelona la 70, y esto hace que los países latinoamericanos, con 19 de ellos tenemos firmados APRIs de protección y promoción recíproca de inversiones, evitan la doble imposición de sociedades y rentas de personas físicas. Por lo tanto, si aquí hubiese algún economista, yo le animaría a que invirtiera en España en estos momentos, porque para los países latinoamericanos yo creo que es una buena apuesta el invertir en estos momentos en España. Y a los particulares también, aunque no sean empresarios. Por ejemplo, hoy día la compra de bienes raíces en España está infinitamente más barata que en Colombia, y no digamos que en Bogotá, con lo cual hasta para un tema especulativo sería mucho mejor invertir unos pequeños ahorros en nuestro país que en sitios donde esto resulta mucho más oneroso. Ello ha llevado todo ello a que en el cuarto trimestre, por primera vez
el cuarto trimestre del 2012, por primera vez en 12 años, se ha invertido la balanza de importaciones y exportaciones. O sea, ha subido muy poco, ha subido un 0,2, pero es la primera vez en 12 años que las exportaciones en España han llevado son mayores que las importaciones, lo cual es un síntoma de que el comercio exterior español está funcionando realmente bien. Ello, además, viene también apoyado por el hecho de que el turismo en España, en el año 2012, ha supuesto 780.000 turistas, que ello ha supuesto un aumento del 2,7 sobre el 2011 y que está basado en dos factores esenciales: uno, en la calidad que se ofrece, y dos, en los problemas que ha habido en el norte de África, que ha hecho que muchos turistas que iban a esas zonas hayan dejado de ir por la inestabilidad de la primavera, que ha producido los movimientos de la primavera, lo llamado primavera árabe, y que ha llevado hacia España, que, como repito, es un país que tiene una experiencia turística que no necesito insistir en ella. Pero no solamente se ha subido en un 2,7 el número de turistas, sino que se ha subido el gasto en un 5,7. Y en este caso, especialmente los colombianos, quiero citar este dato porque me ha llamado la atención, los colombianos han estado en España 125.000 turistas colombianos en España, y esto me lo podrán ratificar en el consulado por los visados, y esto ha supuesto un 8,8 de crecimiento de turistas colombianos en España con respecto al 2011. Pero lo que es más importante, Colombia representa el 0,2 del gasto turístico en España. Este gasto es, el gasto medio de los turistas en España es del 0,2, el gasto de los colombianos es del 0,4, con solamente el 0,2 de turistas, con lo cual son ustedes unos gastones, con lo cual a nosotros nos viene muy bien. Teniendo en cuenta que el gasto medio de un turista en España es de 100 euros al día, ustedes gastan 142 euros al día. Así es que yo le animo al consulado a que dé los visados con más facilidad y más rápido, y ustedes vengan muchísimo más. Bueno, dicho esto, estos son las grandes líneas económicas, a mi modo de ver, y sobre todo son grandes líneas económicas que han, como digo, desmontado un poco los mitos de cuál era la realidad económica de España, que se había publicitado y que no era así. El gobierno ha hecho 5 grandes ejes para lograr, a base de desmontar estas medidas, que les repito, era la opinión publicada, pero no la opinión pública, que yo creo que con dureza y con sacrificio por parte de la opinión pública española están siendo aceptadas, y con ellas tenemos que convivir. Son, en primer lugar, la competitividad del sector público con una reforma a fondo de la administración central, administración autonómica y administración local. En segundo lugar, el apoyo que tenemos y que vamos a seguir incrementando en altísima calidad de nuestras infraestructuras, que yo creo que son un ejemplo para el mundo, y si ustedes han estado en España recientemente, o han estado en España, lo habrán podido comprobar. Tercero, que esta inversión de nuestro sector exterior nos ha permitido tener por primera vez una capacidad para financiar el crecimiento de nuestro país en pequeñas medidas, pero es la primera vez sin necesitar de recurrir al gasto público, y que ha invertido la tendencia de los últimos 8 años. Ello nos va a permitir crear, y sería el cuarto punto, la creación de empleo en esos 2 millones de puestos de trabajo de aquí al 2020, y la recuperación, último punto, como objeto final, de la confianza en el consumo, que al fin y al cabo es el motor del crecimiento absoluto. Estas medidas del gobierno, que en definitiva lo que pretenden es una aligeración de la administración, lo que hacen es cuadrar el déficit público. El déficit público y el déficit privado, porque, como ha señalado siempre el presidente Rajoy, lo que no se puede gastar es más de lo que se tiene, y ese es el objetivo, esa es
piedra angular de la política del gobierno. O sea, ni un euro más de lo que no se tiene. No podemos endeudarnos, no podemos permitirnos el lujo de endeudarnos, y tenemos que hacer absolutamente este esfuerzo, nos guste o no nos guste, porque no hay otra salida. Porque si no se hubiese hecho esto, si no se hubiesen tomado todas estas medidas, si hubiésemos seguido gastando y nuestro déficit hubiese seguido subiendo, sencillamente en estos momentos España estaría colapsada. O sea, las medidas tomadas en el 2012 y que se están empezando a implementar en este 2013 son absolutamente inevitables. Esto ha llevado a que haya habido otra serie de políticas complementarias. Por ejemplo, en el último Consejo de Ministros, no último, el penúltimo, hace 2 semanas, en España el gobierno se reúne todas las semanas, a diferencia de lo que ocurre aquí, que es un sistema presidencial, ahí es un sistema parlamentario, hace que se hayan aprobado 2 medidas que no han sido muy publicitadas, pero que a mí me parecen esenciales. Se ha creado la agenda digital y la nueva ley de administración local. La agenda digital lo que pretende es que el 75% de los españoles estemos conectados a Internet y que hagamos todas nuestras operaciones transaccionales, jurídicas, impuestos, administrativos a través de Internet de aquí al 2015. En segundo lugar, que esto sirva como ya está sirviendo en algunos países que tienen ya banda ancha y súper extendida por el mundo, en que se creen puestos de trabajo. En Estados Unidos representa el 75% del trabajo que se está dando en estos momentos en Estados Unidos, está basado precisamente en la agenda digital. El 40% en Francia, solamente el 25% en España. Entonces tenemos que aumentar en 2 años el 50% de nuestro trabajo a través de las vías de comunicación digital. Y esto va a llevar a que fomentar el despliegue de las redes ultrarrápidas, a desarrollar una economía digital que hasta el momento no tenemos, mejorar la administración y los servicios públicos digitales, como he dicho, reforzar la confianza en estos métodos, impulsar las industrias del futuro de I+D y apoyar la inclusión y formación de nuevos profesionales en el ámbito de las TIC. Por otro lado, en la administración local se va a poner orden. Creo que es absolutamente decisivo que esto ocurra en un país como España, que es 1/3 de lo que es Colombia en kilómetros cuadrados, pero que tenemos el mismo número de habitantes prácticamente. En Colombia hay 1.200 municipios, si no me equivoco, y en España hay 8.113. Esto es una herencia histórica, pero no puede ser que los municipios en España estén tan atomizados y que sean pequeños hasta este punto. Con lo cual, se les ha quitado absolutamente cualquier competencia en educación, en sanidad, en seguridad social, y todo ello va a pasar a las comunidades autónomas, sobre todo en los municipios pequeños, no en las grandes ciudades, y se van a crear y se van a facilitar, promover y crear las mancomunidades de municipios. Por supuesto, esto tiene mucha oposición en algunos, sobre todo líderes locales, políticos locales, que ven de esta manera que pueden perder en cierta medida sus posibilidades de influir en la vida pública a nivel local. Pero a mí me parecen que estas 2 medidas complementarias a las que se tomaron en el 2012 son precisamente 2 medidas muy importantes que sirven para la implementación que el gobierno se ha propuesto a llevar en este 2013, que es el reto que tiene y que es el que ya está aplicando de manera seria y, por supuesto, con todas las garantías para todos nosotros. ¿Cuáles son los instrumentos? Los instrumentos de esta política nueva es, en definitivamente, la política en sí misma, porque está basada en que el gobierno en estos momentos tiene la mayoría absoluta en el Parlamento y se ha propuesto, sinceramente, llevar adelante todo ello con los instrumentos legales, como he dicho antes, las garantías para todos los ciudadanos. Como ha dicho el presidente Rajoy,
probablemente no haya cumplido todas las promesas electorales que dijo en su día, pero sí ha cumplido con su deber. Y eso es precisamente lo que da garantía a la seriedad de que se va a poder mantener el estado de bienestar en España. El estado de bienestar en España, que está basado en la educación, en la sanidad y en las pensiones. Estos son tres logros de nuestro país que, gracias precisamente a que se han saneado las cuentas públicas, gracias a que se ha solventado el déficit público, o que se está solventando ese déficit público, hace que el Estado no haya quebrado y que precisamente estas ventajas sociales sean tan atractivas incluso para los extranjeros. En ello quiero dar un dato que creo que es significativo. Hay un incentivo al retorno, muy importante para los inmigrantes que estaban en España, y este incentivo al retorno prácticamente no ha tenido ningún efecto macro en ese retorno. Los inmigrantes no se han vuelto. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Colombia. Colombia, en el año 2012 han vuelto 15.000 personas, no 15.000 familias, pese a que se daban en estos estímulos al retorno 50.000 euros al cabeza de familia, 25.000 a la esposa y 10.000 a los hijos, aunque fueran mayores de edad, que viviesen en la familia. Y solamente del número de colombianos que hay en España, que llegan al 500.000 entre legales e ilegales, solamente 15.000 personas volvieron en el 2012, precisamente por estos temas de la educación, de la sanidad y de las pensiones. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ha habido muchas críticas a las medidas del gobierno en estos temas, pero lo que se ha hecho es racionalizar el gasto, y como se ha racionalizado el gasto, aunque haya dificultades absolutas en todo ello, sin embargo, ese atractivo de la educación gratis, de la sanidad gratis y de la garantía de las pensiones universales se ha mantenido. Y se mantendrá, espero. Hay que tener en cuenta que en España hay 9 millones de jubilados, 6 millones, estoy hablando en números generales, no han llegado todavía, pero ronda los 6 millones de parados, hay 14 millones de población activa, y estos son datos objetivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que para el mantenimiento del sistema hace falta que un trabajador mantenga a 2 personas jubiladas paradas. Si no se logra esto, el sistema podría quebrar. Precisamente de ahí el enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno para esta creación de empleo y para este sistema de que las cuentas cuadren. Para que esto sea así, para que un trabajador activo tenga 2 trabajadores pasivos, hay que crear 3,5 millones de empleos. Esto, en principio, no va a poder hacerse antes del no va a poder hacerse hasta el 2020, año en el que van a llegar el boom de los nacidos en el año 50 en España. En España hubo un crecimiento vegetativo enorme en los años 50, y en el 2020 van a fluir todos ellos a las clases pasivas. Por eso el esfuerzo del gobierno, que garantiza ya en sus planes la creación de 2 millones de empleos, va a hacer un esfuerzo enorme, y si lo logra, y este es el gran reto que tiene el 2013, que se den las bases para crear esos 2 millones de empleos, de aquí al 2020 podría añadir en el mejor de los casos hasta ese 1,5 millones de nuevos empleos en España, lo que bajaría de esos 3 millones de esos 6 millones de parados a 2,5 millones en el 2020, que sería una cifra perfectamente manejable para el mantenimiento del estado de bienestar. En el 2020, y ya también así lo ha señalado el propio presidente Rajoy, habría que repensar y volver a hacer una nueva política de jubilaciones y una nueva política para la sanidad, en las prestaciones y por supuesto también en la educación, aunque eso iría por un canal diferente del de la sanidad y de las pensiones. Y yo creo que esto no es ninguna utopía y no es ninguna algo que se salga, que sea una fantasía del gobierno, sino que los números están ahí. Yo, personalmente, soy un gran defensor de las autonomías, entre otras cosas porque tuve la suerte de participar más o menos directamente en primera línea en la redacción de la Constitución española. Y creo que las autonomías es un magnífico instrumento que tenemos para
para descentralizar el Estado y que el político esté más cerca del ciudadano. Por supuesto, hay que mejorarlo, hay que cambiar en gran medida el cómo se ha ido dando una frase que se le atribuye al primer presidente democrático del gobierno español, Adolfo Suárez: café para todos. No son todas las autonomías iguales, no son todas las autonomías, no tienen las mismas necesidades, pero la autonomía en España es una cosa que no es de ahora, sino que viene de siempre. Hay que tener en cuenta que España es el origen de nuestro país es la unión de dos grandes autonomías, podríamos llamarla así, que por un lado es Castilla y por otro lado fue Aragón, que se unen con Isabel y Fernando. Incluso en la España mozárabe, en la España árabe, había unas autonomías que se llamaban entonces los reinos de taifas, que no es un ejemplo porque fueron un desastre, pero bueno, ya era una intendencia de los españoles a ellos, a esta individualidad. Y en fin, como dato curioso, en el año 2000 la alcaldía de Móstoles, el alcalde de Móstoles firmó la paz con Francia, al cual le había declarado la guerra. O sea que nosotros en ese aspecto la autonomía no es más que un reflejo de la historia de España modernizada y adaptada a la situación del siglo XXI o de 1978, cuando se crea la Constitución española. Dentro de estas autonomías, y tampoco quiero eludir los problemas delicados, está el tema de Cataluña. El tema de Cataluña, porque no cabe duda de que ha suscitado pasiones y miles de comentarios, no solamente en España, sino en el mundo entero. El tema de Cataluña, hoy por hoy, y no quiero entrar en temas de política o de lo que dicen unos y otros, es perfectamente legítimo que Cataluña pueda pedir lo que desee como un organismo autónomo en defensa de sus nacionalidades. Ahora bien, sí o sí tiene que adaptarse a lo que indica la propia letra de la Constitución. Y la Constitución no reconoce, hoy por hoy, el que cualquier región de España pueda seccionarse o separarse del país y que pueda hacer un referéndum o pedir la independencia o apartarse de España. Si los catalanes y el gobierno catalán convencen a toda España que esto se puede hacer y que se puede reformar la Constitución y que pueden separarse de España, pues quién lo sabe, pero esto realmente es utópico y en principio creo que no va a ocurrir dentro del marco de la Constitución española. Aparte de los temas políticos concretos que está suscitando esta situación, que a mí me hacen ser optimista de que en Cataluña seguirá siendo una parte absolutamente importante de España y que para nosotros, los que no somos catalanes, sigue siendo una tierra totalmente querida y totalmente nuestra, y que sin ellos, pues hombre, España no sería lo que ha sido desde hace 500 años, desde esa unión de Castilla y Aragón. Dicho lo cual, hay un factor último del cual quisiera hacer unos pequeños apuntes, que como diplomático es la política exterior española. Hoy en día nuestra política exterior tiene como signo de nuestra acción exterior la defensa de la marca España, que la marca España puede parecer una cosa así un poco etérea y que no se sabe muy bien lo que es, pero tiene múltiples factores y múltiples ventajas para la defensa de esa entidad española en el mundo. Son mezcla de todo, es del deporte, de la cultura, de la sociedad, de la individualidad, de todo. No sé, pienso que en estos momentos, aparte de que llevamos ya 6 años siendo campeones del mundo de fútbol y de Europa, pues acabamos de ganar el campeonato del mundo de balonmano, un deporte que aquí no se conoce mucho, pero bueno, es un deporte olímpico, tenemos arte, tenemos cine, tenemos gastronomía, somos líderes mundiales en donantes y en trasplantes de órganos, tenemos la mayor red de ferrocarril de alta velocidad del mundo, somos los mejores, curiosamente, en torres de control aérea, tenemos un hecho único en el mundo, y según la Galería de Christie's, el eje del arte en una milla en Madrid, entre el Prado
el Museo Thyssen y el Reina Sofía, por valor de las obras que allí están, estos 3 museos están entre los 20 museos con más valor del mundo. En fin, todo eso forma parte de esa marca España que yo les recomiendo a ustedes que la vean en Internet, que se metan en ella y vean todas las cantidades de cosas que España todavía puede ofrecer y que nos dan una gran solidez de cara al futuro, porque son cosas tangibles que están ahí y que nosotros podemos ver, tocar y disfrutar. Unión Europea, quiero decir, como ya he dicho antes, que nuestro futuro está ligado a la Unión Europea. Eso es una realidad, y es una realidad para España y para nuestra política exterior, porque nuestra política exterior es la de la Unión Europea. Ha habido una especie de indolencia por parte de algunos comunicadores españoles y políticos de echar la culpa a que no nos querían los del norte y que éramos culpables de todo lo que ocurría. Yo creo que no hay que echarle la culpa ni a Alemania, ni a los países del norte, etcétera. Como he dicho antes, España no puede salir de la Unión Europea sin hundir a los países del norte, incluida Alemania, y yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cuál es la situación de los países de la Unión Europea como tales e individualmente. Hoy en día, solamente 3 países de la Unión Europea están entre los 7 más ricos del mundo. Dentro de 10 años habrá solamente 2 y en el 2050 no habrá ninguno. Con lo cual, las dimensiones nacionales de los países de la Unión Europea es inviable si no estamos los 27 juntos. Y yo creo que eso los europeos somos conscientes de ellos. Con mayor o con menor entusiasmo, sabemos que precisamente que juntos somos un mercado de 500 millones de habitantes con una riqueza importante per cápita, que tenemos capacidad de influir de alguna manera en la política mundial y solos no tenemos nada que hacer. Como dijo Lula, la Unión Europea es patrimonio de la humanidad, y porque es un ejemplo de bienestar, de democracia, de derechos humanos. Y esa democracia, como el índice Gini, establece que las diferencias sociales en Estados Unidos son de 0,45, de China 0,47 y en la Unión Europea 0,30. Por lo tanto, esa clase media europea, donde todos somos iguales y donde no hay diferencias que en otros lados del mundo se producen, creo que es nuestra mayor arma y nuestro mayor poderío para seguir adelante. Es más, puedo dar una noticia de hoy con respecto a España, que en esta mañana en el debate de control al gobierno, el presidente Rajoy ha comunicado oficialmente que la cifra del déficit este año ha sido controlada y cuando él tomó el poder hace un año era de 8,2 y hoy oficialmente el déficit del 15 de febrero en que se empezaron a tomar las cifras del 2012 al 15 de febrero de 2013, o sea, hace menos de 2 semanas, ha sido oficialmente, y es lo que se va a comunicar a la Unión Europea, de 6,7. Esta cifra de 6,7 es 4 puntos más que lo que el gobierno había previsto, o sea que era 6,3, pero es 4 puntos menos de lo que la Unión Europea nos había predicho, que era 7,1. Con lo cual, yo creo que eso nos da una gran esperanza de que la profesionalidad del gobierno y sus medidas son realmente efectivas y que el país está marchando a pesar de todas sus dificultades. Y ya termino con lo que dijo ¿cómo se llama? Morgan Stanley, que en el 12 de febrero de este año dijo que estas medidas de España, tras el informe que hizo, o sea, este mes, y si España sigue así, podría ser la Alemania del futuro en la Unión Europea. Y esto, muchísimas gracias.